señores, nosotros nos encontramos con la doctora Vanessa Espaillat, quien es psicóloga. Aquí ustedes la han visto en muchas ocasiones en mesas cuando debatimos temas donde su participación es importante, y ha sido protagonista de algunos que otros eventos. Ella, uno de ellos, ella quería venir a aclararlo aquí con la famosa visita del procurador en el Colegio Lux Mundi y una carta privada de ella que se puso a circular en redes que la sorprendió y nos sorprendió a todos. Pero bueno, ya eso pasado, Vanessa ha llegado a una edad como llega mucha gente, que está llegando mucha gente que tenía cerca de los 45 o los 45 años cuando en el 2003, no te importa que digamos la edad, ya está claro, ya está, eso está publicado. Pero es que es importante, claro, en el 2003 se estableció la ley de pensiones, la nueva ley de pensiones. ¿Qué pasa? Que Vanessa se da con una sorpresa, y es lo que vamos a explicar hoy. Y por eso, además, casualmente, y no todo es casualidad, yo creo que las cosas pasan porque tienen que pasar, tenemos la visita en el país de alguien que conozco yo desde hace muchísimos años, un amigo muy querido, pero que además, vamos a darle la presentación correcta, es director académico del programa de pensiones globales de la Escuela de Economía de Londres y profesor de la Universidad de Barcelona, presidente de Novaster. También es especialista en pensiones, como por supuesto, y lleva viniendo a la República Dominicana desde el año 2002, que inició la ley, asesorando a la CIPEN y además consultor para el BID, no solamente en República Dominicana, sino en otros países de América Latina. En ese entonces conocí yo a Diego Valero y escuchaba hablar de las AFP, y luego han pasado los años y llega el momento en que los tardíos, ¿cómo se les llama? Sí, las pensiones tardías. Los pensionados tardíos, que yo no entendía nada de esto porque yo soy autónoma, no tengo pensión. Los que entraron con más de 45 años al sistema. Los pensionados de afiliación tardía pueden cobrar su pensión. ¿Y qué te pasó a ti cuando tú fuiste a decir, bueno, ya me quiero retirar y quiero cobrar mi pensión? ¿Qué te habían dicho? Bueno, me habían comentado, ¿verdad? Y parece que realmente hay mucha desinformación, porque la información que me daban era sobre las leyes anteriores a la del 2003, que cuando uno se jubilaba, a ti te daban un 80% de tu sueldo. O sea, una cosa increíble, ¿verdad? Entonces, cuando yo fui a averiguar, porque digo, bueno, ya yo tengo 60 años, tengo que pensar en mi futuro, en la futura jubilación, no que lo iba a hacer ahora mismo, pero pensaba, bueno, en 5 años, 7 años, más o menos, ¿qué puede pasar? O sea, planificar mi vejez. Entonces, cuando yo voy a la AFP, entonces me entero que a mí lo que me toca es un sueldo mínimo como jubilación. Entonces, un sueldo mínimo y medio. Y medio, exactamente. Entonces ahí... En el del sector privado. Exacto. Todo esto porque yo tenía 44 años y 6 meses cuando inicia la ley. A los que tenían 45 años le devuelven todo el dinero que ha cotizado y que ha de alguna manera aportado para su retiro, pero los que no teníamos 45 años, entonces nos van a dar la pensión mínima. O sea que esa es la pensión que nosotros vamos a tener. Y ese dinero que tú cotizaste, que tiene una cantidad importante ya acumulada, ¿qué va a pasar con ese dinero? Me comentaron que eso se lo dan a mi hija cuando yo muera. Vamos a ver, Diego. Pero tú no vas a poder disfrutar de tu pensión. Esto está muy confuso. Vamos a aclarar. Ya llegó el momento y hay mucha gente quejándose. Han habido protestas de pensionados que dicen que es injusto, que les habían prometido una cosa, que no les explicaron bien. Vamos a aclarar de quién es la culpa de esta confusión. Pero primero, explicar quién es el pensionado de afiliación tardía y quién es el pensionado por vejez. ¿Quién cae dentro de cuál de esas dos categorías? Eso es fácil. Lo primero, enhorabuena, porque tratar este tema en tu programa me parece una magnífica idea, porque hay muchísima desinformación. Es muy fácil que corran bulos y que eso provoquen desinformación en la gente, y creo que es muy bueno tratarlo. Entonces, lo primero, cuando entra en vigor la ley en el año 2003, la ley hace un corte por edad, como se hizo en muchos otros países. Los que en aquel momento tenían 45 años seguían en el sistema viejo, el sistema del antiguo IDSS, el Instituto Dominicano de Seguridad Social, y seguían con un sistema que se llama de reparto,
en el cual, como a ella, le prometieron un 80%. Prometer es muy fácil, cumplir es mucho más difícil. Pero todas esas personas podían quedarse en el sistema antiguo o elegir pasar al nuevo sistema. Si pasaban al nuevo sistema, al llegar a los 60 años, podían recuperar el total de aportaciones de contribuciones realizadas desde el momento que se integraron al sistema. El resto, todos los que tenían menos de 45 años en aquel momento, ingresan en el sistema, el que ahora llamamos el de las AFPs, que no solo es AFPs, pero lo conocemos así, ¿no? Ingresan en el sistema y tienen que afiliarse a una AFP. Entonces esas personas tienen que ir cotizando desde ese momento, haciendo contribuciones al sistema de AFPs. Esas personas se podrán jubilar en distintas fases. Una puede ser a partir de los 55 años, si el saldo acumulado que tienen en ese momento es un salario mínimo y medio. Si les da para un salario mínimo y medio... ¿A lo largo de cuántos años? ¿Cuál es el cálculo hasta su fallecimiento? El cálculo se hace con el promedio de 73 años, que es lo que... esto es un cálculo que exige la SIPEN, que se hace como en cualquier parte del mundo, y se establece cuál es la edad, lo que se llama la esperanza de vida, que es el tiempo que se espera que vamos a vivir en promedio. Claro, habrá gente que viva 100 años... Se calcula, el promedio es hasta 73. La expectativa de vida en República Dominicana anda por ahí. Pues esa es. Entonces se calcula a 73 años. Claro, si uno se retira a 60 años, pues se calcula que va a cobrar 13 años. Pero puede seguir cobrando hasta los 100 años. Puede seguir cobrando, por supuesto. Si vive 100. Naturalmente. Entonces se hace ese cálculo y si lo que tienes acumulado supera un salario mínimo y medio, puedes empezar a cobrar a partir de 55. Si no, pasas al caso de la jubilación normal, que es a los 60 años. Para los 60 años tienes que haber tenido 360 cotizaciones. Esos son 30 años. Que son 30 años. ¿Qué sucede? A esos les falta todavía 13 años. Les falta 13 años. ¿Por qué? Porque realmente no les falta 13 años. A usted seguramente no le faltaban esos años, porque usted debió cotizar al IDSS antes. Claro, y lo que pasa es que eso, y ahí está el gran problema, que la mayor parte de la gente no lo sabe, la ley establecía una cosa que se llama bono de reconocimiento, que es que por todos los años que usted estuvo cotizando al sistema anterior, el gobierno, no la FP, el gobierno, que era quien recibía ese dinero, se lo tiene que devolver. Pero eso no se ha hecho nunca. Nunca se ha puesto en marcha. ¿Qué pasó con todo ese dinero que cotizaron y acumularon tantas personas? Es que no se acumuló, no se acumuló, María Cela. Claro, porque el sistema era de reparto. El sistema que se llama de reparto es un sistema donde los jóvenes pagan la pensión de los viejos. Exacto. Entonces usted, Vanessa, estuvo pagando las pensiones de los que en aquel momento estaban jubilados, con la promesa de que cuando usted llegue alguien se la pagaría, pero esa promesa es la que no se está cumpliendo. Ahora, sí le paga la FP el dinero que usted se ahorró, porque ese dinero es suyo. Es de usted, y eso usted lo puede... Lo de que no puede cobrar usted, eso yo creo que le han informado mal. Que el dinero va a ir para su hija, no va a ser así. ¿Y cuando yo me muera? No. Una cosa, eso yo creo que le informaron mal. El dinero del pago mensual que ella va a recibir, ¿de dónde viene? ¿De lo que ella ha cotizado? Es su dinero, ella tiene o sea que no le pueden pagar a la hija, claro que no, el dinero que está cotizado, porque ella lo va a cobrar ella. Claro, es de durante ella. Su vida. Es de ella y ella lo tiene que cobrar, y lo puede cobrar ya. Si no termina de cobrarlo todo, lo que queda le toca a los descendientes. Eso sí. Es que ese dinero es propiedad de usted, Vanessa, y propiedad de todos los afiliados a las AFPs. Ese dinero, cada persona que está en la AFP tiene ese dinero y nadie, salvo él, lo puede cobrar. Pero hay un problema en República Dominicana, y que se va a hacer más evidente cuando lleguen a edad de retiro todos los que entraron en el 2003 al mismo tiempo. Por ejemplo, en mi caso, yo tenía 20 años. Claro. Dentro de 13 o 14 años, ya yo habré cotizado 30 años en la Seguridad Social. Todavía no voy a tener 60 años, voy a tener 50 o 50 y pocos.
Y sin embargo, lo que me va a tocar de pensión es el 24% de mi salario, que en República Dominicana es nada. O sea, los pensionados no van a poder vivir de su pensión. Lo sé, pero es que aquí hay un problema. Usted está pagando el 8% de su salario. Entonces las matemáticas no dan para más. Esa es una cuestión que tampoco se ha informado adecuadamente. El 8%, o sea, lo que nosotros contribuimos es el 8%. Claro. Dame una media. Pero sin embargo, ha sido un negocio muy rentable para las AFP. Pero más rentable. Sumamente rentable. Bueno, sí, 30% sí lo ha sido. de comisión. Sí, bueno, ahora cambia con la nueva ley. No, es 30% del exceso de rentabilidad. La comisión era mucho más baja. En promedio, la comisión es un 1,8% de los saldos acumulados. O sea, no es tanto. Okay. La cuestión está en que probablemente, yo no sé cuánto estuvo pagando usted cada mes en su cotización, pero seguramente del dinero que tiene usted acumulado, probablemente la mitad es dinero que le ha puesto la AFP por vía de rentabilidad. Por la rentabilidad. O sea, porque es como nosotros poner un certificado. ¿Cuál es el porcentaje? Pues está siendo del 10%, es la mayor de América Latina. Es un 10% de interés que recibe lo que yo voy acumulando en mi bolsa. Nada te da tanto ahora, cuánto te da un banco o lo que sea. Un 10%. Nada te da tanto como eso, y acumulado es muchísimo. ¿Cuál es el porcentaje del aporte, antes de que Vanessa haga esa pregunta, del aporte promedio para saber? Porque nosotros aportamos un 8%, pero es que aquí los salarios son muy bajos en comparación con muchos otros países. Claro, pero ¿cuánto se aporta en España? ¿Cuánto se aporta en América Latina? Un 30%. ¿Cuánto se aporta en Chile, por ejemplo? En Chile se aporta un 10% y por eso se están quejando, porque luego lo que resulta es muy poco, porque el aporte es muy poco. Es que hagan las matemáticas, o sea, no hace falta, si usted suma todo lo que ha ido poniendo a lo largo de su vida de un 10%, es imposible que durante 15 años o 20 años le estén pagando una pensión de un 80%. Y la lógica, por ejemplo, porque bueno, aportamos un 8%, pero la población que aporta en un momento dado, cual sea, es muy superior a la población que en cualquier momento está viviendo de la pensión. Sí. Entonces yo podría suponer que el aporte es poquito, pero esa proporción debe de ayudar a que las personas puedan vivir mejor. Ya no, mira, eso pasaría en un sistema de reparto donde, como antes decía, los jóvenes pagan a los viejos. Pero ahora lo que usted está aportando a la AFP es suyo y solo suyo. ¿Qué es más conveniente? En un país como España, ¿cómo es? Los jóvenes mantienen a los viejos. Sí, pero es insostenible. En España también en su día nos prometieron un 80% y sabemos que dentro de 30 años va a ser un 40%. Pagando un 30% del salario. Pero porque hay una población... Porque la población envejece. Pero aquí en nuestro país hay una población joven. Pero ojo, eso cambia. Lo que se llama el bono demográfico, que es el hecho de que el envejecimiento... Todas las poblaciones envejecen, todas. A medida que se desarrollan, envejecen. Cada vez la proporción entre jóvenes y viejos en República Dominicana cambia también. Y en 20 años... van a tener los mismos problemas que tenemos en España y en cualquier país donde ha habido ya un auge de personas mayores, porque cada vez vivimos más y nacen menos niños. Vivimos más. No, hacemos una pausa. Vanessa va a hacer una pregunta cuando regresemos de la pausa, o si quieres la dejas aquí y hacemos una pausa. No, simplemente quería comentarle que esta, vamos a decir, mala información me la dieron en la AFP que fui, pero que escuché, mientras estaba ahí, como muchas personas le daban la misma información que me dieron a mí, ¿verdad? Que hay, por ejemplo, pensiones de 9.000 pesos. Había una persona que tenía la misma edad que yo y le faltaban 7 días para llegar a los 45 años. Fue a la CIPEN y no le dieron su dinero. Y entonces, de alguna forma, pues, hay una protesta generalizada. Y ellos nos decían ahí en la AFP, pero vayan a la CIPEN y protestan a ver si le cambian la ley. Ya, pero la ley la tiene que cambiar el Congreso. Exacto. Vamos a hablar de eso porque también hay una propuesta de ley en el Congreso del diputado Ramón Cabrera sobre un cambio en la ley, hacerlo mixto el sistema. Vamos a hablar de eso, pero a mí también me gustaría que ustedes en casa, si tienen alguna pregunta para Diego Valero, especialista en pensiones, lo hagan a través del Twitter en María Cela o de nuestro Instagram también en María Cela. Cualquier pregunta sobre su pensión, si usted está atravesando por esa situación, porque aquí él la puede responder objetivamente. Ya regresamos.
Bueno, aquí hay varias preguntas. La gente nos está. Mariel Santana dice, en caso que no desee cobrar una pensión mensual, ¿es posible que cuando llegue mi tiempo de jubilación pueda cobrar todo mi dinero acumulado junto? No, salvo que sea de ingreso tardío. Salvo que sea como en el caso de... Perdón, los de 45 años... Los de 45 años... Tienen que tomar una pensión que además es lo lógico. Los que tenían 45 años en el 2003. Eso Si usted es. tenía Más 45 de ahí años, hacia arriba. sí puede, Claro. a los 60 años, Cobrar recuperar eso es. su dinero. Exacto. Y los demás, los que tenían menos de 45 años, tienen que cobrar una pensión a lo largo del tiempo, que además es lo lógico. Un sistema de pensiones es un Exacto. sistema de pagos como es mejor para la gente. Sí, pero como decimos de nuevo, una pensión que equivale Mínima. al 24% de lo que Exacto. usted ganaba cuando se Claro. retiró. Porque nuestra La pensión cotización mínima. es de un 8%. Claro, Hola, exacto. tengo 26 años y tengo 8 años trabajando. En mi AFP tengo 321,000 pesos. La gente está muy enterada. ¿Puedo de ahora en adelante tomar ese dinero y dejar de aportar a la AFP y hacer mi propio ahorro? No, No. no. Eso es Eduardo Es obligatorio. Eduardo obligatorio. Acuriel que lo pregunta. Es obligatorio. Claro, si tú estás en el sistema de la seguridad Es social, tienes que cotizar. Griseta Alexandra del Toro comentó, buenas, ¿podría preguntar si cambiarían la ley que uno pueda sacar 1% de su dinero, ya que no tenemos seguridad de llegar a los 60 y luego pueden cambiar las leyes? Tampoco. 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 Ok. Princesa Bendecida, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente, Princesa Bendecida. Ok. Mi papá murió en el año 2000 y la ley de pensiones se estableció en el 2003. Sí. Pero en una lista que publicaron hace 3 o 4 meses en el periódico acerca de personas que no habían reclamado la pensión de sus familiares fallecidos, aparece mi papá. ¿Cómo es posible que cotice después de muerto? A menos que, como él duró muchos años siendo militar, se arrastrara esa pensión por ahí. Ya. Gracias. Bueno, siendo princesa bendecida puede pasarle cualquier cosa. Que si le va a llegar ese dinerito extra, Claro, maravilloso. Los militares tienen un sistema diferente Sí. al general, entonces no lo conozco en profundidad. Pero yo he Puede escuchado tener que hay otra mucha gente que no ha situación. reclamado la pensión que le tocaba Es a probable. sus fallecidos. Porque no lo saben, porque no Porque saben no que lo lo pueden saben. reclamar, pero, Ok. pero puede que haya casos también, porque yo conozco de casos de personas que ha fallecido su familiar y se le han puesto muchas trabas para cobrar la pensión de ese familiar. Sí. Esmilin Cabral dice, buenas, doctor, mi madre tiene 60 años, tiene 32 trabajando para la misma empresa. No se ha jubilado por miedo a que no le entreguen lo que le corresponde. ¿Qué debe hacer? Ir y cobrar, jubilarse y cobrar. Jubilarse y cobrar. Claro. Pero Vamos, algo que quiera seguir trabajando, que lo puede Claro. hacer. Bueno, Una es que pregunta, muy bien. ¿se puede pedir la jubilación y seguir trabajando después? No, o una cosa o la otra. Si ella empieza a cobrar el salario mínimo privado y medio que le toca por jubilación, Y vuelve a trabajar, tiene que interrumpir, no perder, interrumpir el cobro, volver a cotizar el tiempo que esté trabajando y cuando se jubile definitivamente puede recuperar lo de antes más lo nuevo. y ese salario y medio mínimo Podría subir. podría subir con Claro, los años, claro. aunque ella no siga trabajando, ¿va a subir con los años? Claro. Va siempre a subir porque va a subir Claro, y va a porque- llegar más dinero claro, a lo que ella claro, tiene porque hay acumulado. rentabilidad Ok, acumulada. Doris Hilario dice, hola María Cela, tengo 61 años de edad, 22 años de labor en el sector público. Cuando el nuevo sistema inició tenía 44 años y 8 meses. Otro caso, hoy hice el cálculo de con cuánto me retiraría, el resultado es menos de 10,000 pesos. Ya solicité mi traspaso a reparto y no me han dado respuesta. ¿Cómo va a cambiar la ley ahora? ¿Cuál va a ser la modificación? Bueno, ahora hay una modificación legal que trata sobre todo 3 temas importantes. Uno, el famoso de las comisiones que cobran las AFPs, que se va a reducir en un tercio, van a pasar de 1,8 a 1,2 y en 10 años acabará en 0,75, en 0,75. Una comisión bien baja, bien baja. Ese es un primer cambio. Un segundo cambio es que la Tesorería de la Seguridad Social va a tener mayores recursos para poder perseguir el fraude, que, ojo, es uno de los grandes problemas que tenemos en el país. El fraude en las cotizaciones. Eso no se habla mucho. O sea, pero que es las empresas no pagan. que las empresas no pagan o que pagan por menos de lo que debieran pagar. Y eso por los incluye empleados. instituciones del Estado. Bueno, eso no lo sé, pero sé que hay, no me extrañaría. Fraude, sí. Sé que hay Entonces ahora se va a fraude. hacer una especie de amnistía. Y para facilitar eso se va a hacer una especie de amnistía que es Que le quite todos los intereses. recargos y Exacto. las moras se van a quitar para poder... Para que la gente se ponga al día. Exacto, para que se Ok, pongan al aquí día. hay
pero decenas y decenas y decenas de preguntas que la gente está haciendo. Es un tema que interesa y vamos a tener que hacer una mesa. Diego, ¿cuándo vuelves a República Dominicana? Pues probablemente en marzo esté por aquí. Ok. Yo le voy a decir a toda esta gente que vamos a hacer una mesa, pero mientras tanto, Diego, tú te vas a poner a responder, me vas a hacer ese favor, te vas a poner a responderle a toda esta gente. Lo que me dé tiempo hasta mañana que regreso a España. Y hay algo que tenemos que dejar claro, el gobierno tenía que haber dado por ley el bono, ¿cómo se llamaba? De reconocimiento. De reconocimiento a lo que la persona había acumulado en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, o por lo menos una parte de ese dinero, y nunca lo ha hecho. Eso es algo que tenemos también que reclamar. Gracias, Diego. Gracias, Vanessa, por haber estado con nosotros. Bueno, un tema apasionante. Viene la mesa, viene la mesa. Un beso grande. Hasta mañana a todos. Gracias.